Buenos días, chicos. Vamos a repasar el presente de indicativo para poder entender muy bien el presente de subjuntivo. Indicativo, conjuntivo. Bien, he hecho aquí una tabla, la que conocéis muy bien, sobre los verbos regulares en ar, ir. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos las desinencias de los verbos en ar. Y vamos a ver que todos, a pesar de la primera persona que es igual para todos en el presente de indicativo y acaba en o, todas las demás se reconocen muy bien porque en la primera conjugación se nota que siempre tenemos una A y luego, por supuesto, como en las demás, cambian, se añade otra letra según la persona y será canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan, a. Vamos a ver ahora que en los verbos que acaban en todas las personas tienen una E que se puede destacar siempre una E. Entonces, como, comes, come, comemos, coméis, comen. Se tiene que saber muy bien la conjugación de los verbos regulares. Los verbos en ir, bien, o es imos, is, en. En la primera plural, en la segunda plural se pone una I, pero siempre se puede notar que hay esta E. ¿Qué pasa con el subjuntivo? En el subjuntivo, todos los verbos de la primera que se conjugan en a, que se puede notar, ¿no? Los verbos así, de la primera, como esto, se van en el subjuntivo, se van a conjugar como la segunda conjugación. Entonces acabarán todos en E. El subjuntivo del verbo cantar se tendrá que conjugar como si fuera un presente indicativo de los verbos en er. Muy simple. Entonces vamos a ver, aquí tenemos el presente de subjuntivo del verbo cantar. Como podéis ver, he puesto la conjugación con el mismo color de los que acaban en er en el presente de indicativo. Entonces, el subjuntivo será cante, cantes, cante, cantemos, cantéis, canten. Podéis notar que también en la primera persona se pone directamente la E. Hemos, eis, en. ¿Vale? Entonces, muy simple. Se tiene que cambiar. A lo contrario, los verbos que acaban en er o bien también los verbos que acaban en ir, igual, van a conjugarse como si fueran una conjugación en a, de la primera conjugación. Entonces, todas estas que podéis ver aquí van luego a cambiar como los verbos en ar. Se inverte, simplemente, muy, muy simple. Entonces, el verbo comer, esto es el verbo comer, tendrá como desinencia las desinencias de la conjugación en ar. A, as, a, amos, ais, an. De verdad, muy simple. De la misma manera, un verbo como puede ser el verbo vivir, será viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. El verbo escribir, escriba, escribas, escriba, escribamos, escribáis, escriban. Cualquier verbo. El verbo hablar pondrá una E final. Hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Entonces, de esta manera podemos conjugar cualquier verbo en subjuntivo regular. Simplemente intercambiando las vocales a las cuales estamos acostumbrados. Y esto es lo primero. ¿Qué pasa luego? Que, como sabéis, hay unos verbos que son, ahora os pongo
otra nota, hay unos verbos que se escriben de manera diferente, no porque sean irregulares, simplemente porque tienen una irregularidad gráfica. Y entonces, ¿qué se tiene que pensar? Solo como se escribe en español, como se escribe en español lo que se pronuncia, nada más que eso. Entonces tenemos que acordar las reglas de pronunciación. No tenéis que aprender de memoria estos verbos, como se dice en muchos libros. No importa. Simplemente tenéis que prestar atención al momento que escribís un verbo, que no podéis cambiar, modificar la pronunciación del infinitivo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El verbo llegar, gar, se tiene que tener esta pronunciación. Gar. Se tiene que poner esta pronunciación. Entonces, si yo pongo la E, tengo que mantener esta pronunciación, lo voy leyendo, el verbo enar pone todas las E y será llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis, lleguen. Entonces yo tengo que pensar que si añado la E, si aggiungo la E dopo la G, esto, G más E o G más I, la pronunciación será como vosotros estáis acostumbrados, ¿no? Unas veces yo hacía en la pizarra este dibujo, que la pronunciación para notar que tengo que pronunciar la G como la J. La G más la E se lee G. La G más la I se lee G. Entonces, si yo no pongo la U, tendría que elegir llegue, llegues, llegue. Y como podéis notar, no está bien porque no es lo mismo, no es la misma pronunciación del infinitivo. Así que para pronunciar ge, ges, ge, tengo que poner también la U. Eso es, simplemente. Entonces, para pronunciar ge, tengo que escribir también la U. Cuando lo mismo es para que, ki. Para el verbo sacar, cuando yo pongo la E del subjuntivo, tengo que acordarme que para pronunciarlo que, tengo que poner la U, porque la C, si yo pondría aquí simplemente la C, como estamos acostumbrados, lo he puesto aquí en negro, no sé si lo podéis notar. Si pongo la C y pongo la E, voy a leer C, sí. Entonces el verbo sacar, que tenemos que mantener K, lo tendría que pronunciar sace, saces, y no está bien. Por eso, cuando voy a escribirlo, tengo que poner también la Q y la U, porque es la única manera para pronunciar bien el verbo sacar en subjuntivo. Y entonces, para escribir saque, saques, saque, saquemos, saquéis, saquen, tengo que acordarme que lo tengo que escribir bien con la Q y la U. Ya está. El verbo cruzar, igual, tenemos que acordarnos nuestras reglas de pronunciación. ¿Os acordáis de este símbolo que yo os he escrito en la pizarra, escribía en la pizarra para que lo podías acordar bien? Sa, so, su, se, si. ¿Cómo se escribe? Sa, so, su se escribe con Z. Se, si se escribe con C. Simplemente tengo que acordarme de esta regla. Entonces, el verbo cruzar, como tiene una A, lo escribo en infinitivo con Z. Pero cuando voy a poner la E, por supuesto, tengo que cambiar y poner una C, porque si no, no lo puedo pronunciar. Entonces, cruce, lo escribo con C. Cruces, cruce, crucemos, crucéis, crucen. Pero es que mientras que lo vais escribiendo, seguro que lo podéis acordar muy bien pensando en las reglas de pronunciación. El verbo averiguar. Averiguar es un poco más difícil porque es una regla de pronunciación que habíamos dicho seguro en el curso primero, pero no se utiliza mucho porque hay pocas palabras
donde se pronuncia la U cuando hay una G y cuando luego hay las vocales E o I. Casi siempre con las vocales E e I, como en este caso, se pronuncia gui, guitarra. Cuando yo quiero también pronunciar la U, entonces pongo la diéresis, 2 puntos sobre la U para acordarme que tengo que pronunciar también la U. Porque si no los pongo yo aquí esta palabra, la tendría que pronunciar pingüino. Pero la palabra se pronuncia pingüino. Entonces, para pronunciarla de esta manera, pongo estos 2 puntos. Igual se comporta el verbo averiguar. Vamos a ver el verbo averiguar. 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 ¿Qué tengo que pensar? Que yo en el infinitivo he pronunciado guar, no he pronunciado averiguar. Entonces, cuando en el subjuntivo tengo que cambiar el verbo con toda la E de la segunda conjugación, porque se invierte, será yo averiguo. Averiguo. Esto es en el presente de indicativo. Pero en el presente de subjuntivo no puedo poner la O, tengo que poner la E. Entonces, si yo escribo averigue, si yo lo leo, tengo que leer averigue. Yo quiero decir averigüe, porque tengo que mantener la misma pronunciación. Entonces pongo 2 puntos. Entonces me acuerdo que lo puedo leer averigüe. Tú averigües. Él o ella o ustedes averigüe. Nosotros, pongo el punto porque no puedo, sabéis, ¿no? Cortarlo con nos, porque si no significa chi. O corto con n punto o tengo que escribir toda la palabra nosotros, ¿eh? Nosotros averigüemos. Vosotros averigüéis. Y pongo los puntos para acordarme que tengo que leerlo. Ellos averigüen. Y pongo los 2 puntos. Así que de esta manera tendré, perdonadme, es, hemos, eis, en, que son las desinencias de un verbo enar en presente de subjuntivo. Luego, para mantener la misma pronunciación del infinitivo, tengo que poner una U con diéresis, con 2 puntos, simplemente para acordarme que se lee también la U. Estas son las reglas de pronunciación, que en vuestro libro lo pone como si tendríais vosotros que estudiarlos de memoria, pero no es verdad. Mientras lo vais escribiendo, tenéis que simplemente pensar un momento a las reglas de pronunciación del español. Ya está.